A continuación veremos en qué consiste o qué es la fuerza relativa de los ácidos y las bases. Veremos cómo es la fórmula de la constante de acidez y de la constante de basicidad. Hablaremos rápidamente de cómo podemos saber si un ácido o una base es fuerte o débil en función de la constante de acidez o de basicidad. Y relacionaremos los conceptos de las constantes con el producto iónico. Entonces, aquí arriba hemos escrito una reacción donde aparece un ácido y una base, y como ya hemos explicado en otros vídeos, el ácido es la sustancia que le da un protón a la base, de manera que quedarían con estas cargas. El ácido pierde el protón, por lo tanto se queda con carga negativa, y la base gana este protón y se queda con carga positiva. Entonces, la fuerza relativa de los ácidos o de las bases depende de eso, de la facilidad que tienen para ceder o para recibir protones. Si tenemos un ácido que tiene mucha facilidad para dar protones a otras moléculas, diremos que ese ácido es fuerte. En cambio, si tenemos un ácido que le cuesta mucho liberar protones, de vez en cuando los libera pero no con facilidad, diremos que es un ácido débil. Y lo mismo con las bases. Si tenemos una base fuerte, quiere decir que tiene mucha facilidad para captar protones que habrán en la disolución. En cambio, una base débil tendrá más dificultad para captar estos protones. Y esta es la fórmula general. Ahora, para acabar de entenderlo bien, primero miraremos cómo funcionan los ácidos y luego miraremos cómo funcionan las bases. Hemos puesto aquí una reacción química donde un ácido se combina con una molécula de agua de manera que el ácido le cede un protón al agua y el ácido se queda con carga negativa y el agua se queda de esta manera, como el anión oxonio, H3 o más. Entonces, si nosotros midiésemos la constante de equilibrio de esta reacción química, tendríamos que K sería igual a la multiplicación de las concentraciones de los dos iones, del ion del ácido y del ion oxonio, dividido entre la concentración del ácido y la concentración de agua. Como la concentración de agua se puede considerar que es constante, lo podemos subir al otro lado del igual multiplicando, de manera que nos quedaría que K por la concentración de agua sería igual a la multiplicación de las concentraciones de los iones dividido entre la concentración del ácido. Y esto que tenemos aquí es la constante de acidez, K sub A, de manera que la constante de acidez sale de multiplicar las concentraciones de los dos iones y dividirlo por la concentración de ácido que hay en la disolución. Entonces, en función del valor de la constante de acidez, podemos determinar si es un ácido fuerte o débil. Lo tenemos aquí en este esquema. Si la constante de acidez K sub A nos da un valor mayor a 10 elevado a menos 3, por ejemplo 10 elevado a menos 2 o 10 elevado a menos 1, consideramos que el ácido es fuerte. En cambio, si tiene un valor más pequeño, más o menos entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 8, consideramos que es un ácido débil, porque el valor de esta constante de acidez es muy pequeño. Como ejemplos de ácidos que son muy fuertes, tenemos estos cuatro que hemos puesto aquí. El HClO4, que es el ácido perclórico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y, por ejemplo, el ácido iodídrico, que son ácidos que tienen una constante que es muy grande y son muy fuertes. ¿Qué quiere decir que son ácidos fuertes? Volvemos a la reacción. Quiere decir que ceden protones con mucha facilidad. Por lo tanto, cuando los tenemos en una disolución, encontramos que la reacción está desplazada hacia la derecha, de manera que las flechas que tendríamos correctamente sería una flecha grande hacia la derecha y una más pequeña hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque los ácidos, al ceder con facilidad sus protones, quiere decir que tienden a ceder estos protones y por lo tanto tenemos mayor concentración de los dos
iones que no del ácido inicial. Por eso la concentración o la reacción decimos que está desplazada hacia la derecha. Y esto, vuelvo a repetir, pasa cuando tenemos un ácido muy fuerte, que tiene mucha facilidad para dar protones y por lo tanto se ionizan las moléculas con facilidad. En cambio, si es un ácido que tiene mucha dificultad para dar protones, sucede lo contrario. Como le cuesta liberar protones, quedará más concentración de ácido y no se formará tanta concentración de iones. Ahora vamos a ver lo de las bases. El concepto es el mismo. Una base es una sustancia que tiene facilidad para ganar protones, de manera que se queda de esta forma: Hb más el anión hidroxilo, que es este de aquí, OH menos. Entonces, la constante de equilibrio sale de multiplicar las concentraciones de los dos iones dividido entre las concentraciones iniciales de la base más la concentración de agua. Como la concentración de agua vuelve a considerarse constante, la podemos subir multiplicando y nos queda que la constante de basicidad es igual a la multiplicación de las dos concentraciones de los iones dividido por la concentración de base que tenemos. En función del valor de esta constante de basicidad, podemos determinar si una base es fuerte o es débil. Y pasa lo mismo que en los ácidos. Una base la consideramos fuerte cuando el valor de la constante de basicidad es superior a 10 a la menos 3. En cambio, si está entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 8, decimos que la base es débil. Ahora que tenemos los conceptos de constante de basicidad y constante de acidez, antes de pasar a lo siguiente, si nos piden, por ejemplo, que calculemos el pKa o el pKb, lo tendremos que hacer con el logaritmo cambiado de signo, igual que en el pH. El pKa sería el logaritmo cambiado de signo del Ka, de la constante de acidez, y el pKb sería el menos logaritmo de la constante de basicidad, Kb. Y de esta manera calculamos pKa y pKb, pero siempre a partir de los valores de la Ka, constante de acidez y constante de basicidad. Entonces, vamos a relacionar los conceptos de las constantes de acidez y de basicidad con el concepto del producto iónico. Como ya habíamos visto en otro vídeo, el producto iónico, Kw, es igual a la multiplicación de las concentraciones de cationes H3 o más y de aniones OH menos. Ahora que conocemos los conceptos de constante de acidez y constante de basicidad, podemos determinar que este producto iónico es igual a la K sub A multiplicado por la K sub P. Esta fórmula, si la queréis desarrollar, lo encontraréis en muchas páginas web, sale de sustituir estos iones en las fórmulas de las constantes de acidez y de basicidad, y al simplificar acaba igualándose una ecuación con la otra. Lo que tenemos que tener claro es que esta fórmula de aquí solo se utiliza cuando estamos trabajando con ácidos y bases conjugados. Es decir, recordad que un ácido y una base conjugados son estos que teníamos aquí. El ácido es el que da protones y su base conjugada es esta de aquí. Es lo que tenemos en los productos de la reacción química que proviene o que proviene de este ácido. Fijaros que el A- sale del ácido que da un protón y son ácido y base conjugada. Por lo tanto, si midiésemos la constante de acidez de este ácido y la constante de basicidad de esta base, veríamos que se cumple esta relación de aquí. Entonces, si nosotros tenemos una disolución a 25 grados centígrados, si recordéis de otro vídeo, el producto iónico es igual a 10 a la menos 14. Por lo tanto, podríamos sustituirlo y calcular una constante a partir de la otra. Si nos dan la constante de acidez, sustituiríamos aquí el número y calcularíamos la K sub B. Y también lo podríamos hacer al revés. Si nos dieran K sub B, podríamos aislar K sub A. Y de esta manera es como funciona la fuerza relativa de ácidos y bases. Un último comentario que sale en algunos sitios a veces. Cuando nosotros trabajamos con ácidos y bases conjugados, siempre que nos sale que un ácido
es fuerte, su base conjugada suele tener carácter débil. Cuanto más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada. Y al revés, cuanto menos fuerte es un ácido o cuanto más débil es un ácido, más fuerte será su base conjugada. Siempre hay esta relación entre los dos, porque fijaros que aquí las dos constantes de acidez y de basicidad están multiplicando. Por lo tanto, a la que aumente un número, el otro tendrá que disminuir para llegar siempre a este equilibrio de 10 a la menos 14.